Lo que voy a contar hoy es un secreto que mantuve durante décadas porque era consciente de que, si alguien lo supiera, se generaría un escándalo, una condena y desprecio. Nunca me atreví a confesarlo en vida pública. Siento que ha llegado el momento de liberarme y hablar con sinceridad. Después de tantos años y con mi alma exhausta por el silencio, lo hago sin la intención de justificarme o provocar. Lo hago porque sé que, a menudo, las historias que se esconden detrás de los muros destinados a proteger la pureza son sorprendentes para la mayoría. Soy Lucía, tengo 75 años y pasé parte de mi juventud siendo monja. Con solo 18 años, entré al convento llena de ilusiones inocentes, con la seguridad de que dedicaría mi vida a Dios eternamente. Creía que la oración y la disciplina llenarían mi corazón, que rezar, servir y callar todos los días bastarían para conservar mi paz. Sin embargo, lo que experimenté me mostró que la fuerza del deseo humano no puede ser detenida ni por los muros ni por los hábitos. Lo que voy a confesar no fue un simple descuido, no fue una tentación momentánea, sino algo tan fuerte y prohibido que aún hoy me sonrojo al recordarlo. No fue solamente con uno, sino con 2 hombres. Y lo más asombroso de todo es que no eran hombres comunes, sino 2 sacerdotes, 2 personas a quienes todos veían como ejemplos de devoción y pureza, pero que vivieron un secreto conmigo que todavía me estremece. Soy consciente de que esto escandalizará a muchos, pero también sé que hay personas que comprenderán que tras cada voto y cada costumbre late un corazón humano con sus debilidades y pasiones. Por mucho tiempo, intenté enterrar esta historia en los recovecos más lejanos de mi memoria. Me forzaba a no recordarla, pero nunca logré hacerlo completamente. Hubo noches en las que despertaba empapado de sudor, con recuerdos de aquellos días ardiendo en mi interior. Me cuestionaba cómo había sido capaz de vivir algo así, cómo lo había permitido. Sin embargo, al mismo tiempo recordaba una parte de mí con nostalgia y vergüenza, porque en medio de todo lo prohibido también se experimentó ternura, afecto humano y una sensación de estar viva como nunca. Recuerdo que todo empezó de una manera que parecía inocente, como siempre ocurre con las cosas que más tarde se convierten en tormentas. La diócesis envió 2 sacerdotes jóvenes al convento para ayudar en diferentes tareas. El primero era el padre Ignacio, un hombre de voz profunda, mirada aguda y una presencia que desde el primer momento infundía respeto. El segundo era el padre Julián, que tenía un carácter más amable y una sonrisa cordial, además de un carisma que hacía que todos se sintieran a gusto con su presencia. Eran muy diferentes entre ellos, pero los 2 compartían algo que los hacía irresistibles, algo que provocó en mis sentimientos que no pude dominar. Al comienzo, me restringí a admirarlos en silencio, intentando persuadirme de que mi sentimiento era únicamente devoción. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, me daba cuenta de que mi corazón se aceleraba si oía la voz de Ignacio en la misa y que cuando Julián me sonreía mientras me daba un libro de rezos, sentí escalofríos. Era como si yo, inocente y débil, me dejara llevar por 2 fuerzas contrarias que tiraban de mí simultáneamente. Me atormentaba esa contradicción, ya que no comprendía cómo era posible que sintiera algo por 2 hombres al mismo tiempo, y menos aún por quienes eran. Me castigaba rezando más y ayunando más, pero no servía de nada. La atracción aumentaba diariamente hasta que se volvió un secreto ardiente que me quemaba por dentro. Lo que más duele es que no era la única en darse cuenta. Comencé a darme cuenta de que ellos también me buscaban con la mirada, que sus ojos brillaban de un modo diferente cuando se aproximaban a mí y que sus palabras transmitían una ternura que no expresaban con los demás. Deseaba escapar, deseaba alejarme, pero algo más potente me obligaba a quedarme. En ocasiones me cuestionaba si era el demonio quien estaba poniendo a prueba mi fe, pero en el fondo sabía que era algo más humano y real, una cosa que los 3 estaban haciendo sin poder evitarlo. Hoy, a pesar de la distancia y del paso del tiempo, puedo hablar de esto sin el mismo temor, pero no sin la misma emoción. Pues lo que ocurrió después fue un huracán que devastó mi vida religiosa, me obligó a dejar el convento y me dejó con una marca para siempre.
Si ahora te cuento lo que siento, es porque deseo que comprendas cómo historias prohibidas pueden surgir incluso en los sitios más sagrados y modificar el rumbo de las vidas. Y si me oyes hasta el final, entenderás por qué esa joven, que llegó con ilusiones de santidad, acabó siendo marcada por un amor prohibido con no uno, sino dos sacerdotes simultáneamente. Ignacio y Julián fueron recibidos por todos en el convento como una bendición. Se trataba de dos sacerdotes jóvenes, llenos de vitalidad y con formas muy diferentes de interactuar con la comunidad. Cada vez que Ignacio daba el sermón, su voz grave resonaba en las paredes de la iglesia y su porte era solemne. Su mirada penetrante me intimidaba, pero al mismo tiempo me atraía de una manera que no sabía describir. Todo parecía serio, intenso y profundo con él. Por otro lado, Julián era diferente. Su voz era suave, casi melodiosa, como si cada palabra que decía tuviera el propósito de consolar y acariciar. Su cálida sonrisa iluminaba los rostros de aquellos que lo escuchaban. Poseía un carisma que generaba confianza en todos. Era imposible no percibir la diferencia entre ellos, pero también era imposible no sentirse atraído por la fuerza de cada uno. Yo, quien había arribado al convento con la esperanza de dedicarme totalmente a Dios, me encontré atrapada entre dos presencias que me inquietaban por dentro. Al principio, intentaba persuadirme de que mi devoción era lo que sentía en realidad y de que la admiración que me causaban era espiritual. Sin embargo, pronto comprendí que estaba engañándome. No era habitual que mi corazón se acelerara cuando Ignacio se acercaba demasiado, ni que me temblaran las manos al escuchar una palabra amable de Julián. Mis noches ya no son pacíficas. No podía dormir pensando en sus miradas, sus voces y en lo que nunca debí pensar. Yo misma me culpaba. Me decía que era el demonio quien ponía a prueba mi fe, pero no importaba cuánto rezara ni cuánto ayunara. El deseo continuaba aumentando. Ignacio me miraba de una manera que me atravesaba. En la misa, cuando levantaba la hostia, sentía que sus ojos buscaban los míos y permanecían allí un momento más de lo apropiado. Ese momento era suficiente para que mi piel se pusiera de punta debajo del hábito. Por el contrario, la dulzura de los gestos de Julián me desarmaba. Cuando me entregaba un libro de oraciones, permitía que sus dedos tocaran los míos delicadamente, y a pesar de que podía parecer un accidente, en mi interior sabía que no lo era. Tenía una dulzura arriesgada, una manera de acercarse sin imponer, de entrar lentamente hasta establecerse en mi corazón. El convento, que antes me parecía un lugar organizado y nítido, se volvió un laberinto de sentimientos. Cada pasillo, cada esquina y cada campanada le recordaban la contradicción que experimentaba. Nunca había experimentado un sentimiento semejante antes, aunque tenía 19 años. No era únicamente el interés en un hombre, sino dos a la vez. Y lo más inquietante era que ambos parecían estar de alguna manera en sintonía. Me sentía atrapada entre dos fuerzas que me desgarraban, la dulzura envolvente de Julián y la solemnidad ardiente de Ignacio. Empecé a hacerme para trabajos que me acercaran a ellos. Si había documentos que clasificar, me ofrecía ayudar. Si tenía que acompañar a los niños del catecismo, solicitaba estar allí. Si requerían ayuda en la cocina o en el huerto, me anticipaba. Las demás hermanas lo consideraban una obediencia excesiva, pero en realidad era mi manera de acercarme, de encontrar esos instantes en los que una mirada o un gesto me nutrían en silencio. Gradualmente comprendí que lo que estaba ocurriendo no era únicamente en mi interior. Ambas partes mostraban señales claras. Ignacio me hablaba en voz baja, siempre que tenía la oportunidad, con expresiones que daban la impresión de tener un doble sentido. Julián se paraba a mi lado y me preguntaba cómo estaba, como si realmente le importara más allá de lo que debía. Siempre encontraba excusas. Era como si los tres hubiésemos entrado en un juego clandestino en el que nadie se atrevía a decir nada, pero todos estábamos al tanto de lo que sucedía. Eso me atormentaba y, a la vez, me maravillaba. Hubo noches en las que, arrodillada ante el crucifijo y llorando de remordimiento, pedía perdón por los pensamientos que me acosaban. Sin embargo, había otras en las que me encontraba sonriendo sola al recordar una palabra o un gesto,
sintiendo que mi vida adquiría un nuevo matiz. La tensión se volvió más y más obvia. En las comidas, cuando todas nos manteníamos en silencio, era capaz de percibir la mirada de Ignacio enfocada en mí desde el extremo opuesto. En los rezos en grupo, Julián se ponía a mi lado y permitía que su brazo apenas tocara el mío. Para mí esos gestos, que podrían pasar desapercibidos para cualquiera, eran evidencias de que lo imposible estaba sucediendo. Vivía en un torbellino de sentimientos que no lograba controlar. El convento se convirtió en el lugar de un ardiente secreto que me devoraba. Y lo más raro es que, en vez de sentir que tenía que escapar, estaba esperando con impaciencia el siguiente encuentro, el siguiente roce y la próxima mirada. Era un anhelo que me aterraba, pero al mismo tiempo me mantenía con vida. No tenía idea de cómo acabaría esa historia todavía, pero en el fondo sentía que se dirigía hacia un abismo del cual no habría vuelta atrás. Los días posteriores se convirtieron en un dulce tormento, una combinación de deseo y culpabilidad que no me dejaba tranquilo. La pregunta de si Julián encontraría una excusa para detenerse a mi lado o si Ignacio me miraría más intensamente era lo primero que pensaba al despertarme cada mañana, no las oraciones ni los salmos. Era consciente de que vivía en un estado de contradicción constante, ya que mi vocación se desmoronaba mientras mi corazón latía con una intensidad que nunca antes había sentido. Era como estar aprisionada entre dos fuegos que me devoraban y que, en vez de acabar con mi vida, la mantenían. El poder que Ignacio tenía sobre mí era casi insoportable. Cuando él subía al púlpito y empezaba a predicar, experimentaba que sus palabras me atravesaban como cuchillas. Su voz grave resonaba en las paredes, pero yo tenía la sensación de que solo iba dirigida a mi alma. Poseía una fuerza que me hacía temblar, un magnetismo oscuro que, a pesar de mis esfuerzos por resistirme, me atraía. Y, no obstante, Julián estaba ahí al mismo tiempo, con su sonrisa cálida y su forma de aproximarse con ternura. Ignacio me quemaba con su intensidad, mientras que Julián me rodeaba con una dulzura que me hacía bajar la guardia. No podía decidir, porque lo que uno me ofrecía era lo que el otro no. Juntos me mantenían atrapada en una red de sentimientos que no podía romper. Empecé a darme cuenta de que no era solo producto de mi imaginación. También ellos me buscaban, cada uno de un modo distinto. Ignacio se acercaba y conversaba en cualquier momento de soledad. Se preguntaba cómo me sentía, pero lo hacía con una mirada que no era la de un sacerdote preocupado por su hermana, sino la de un varón que miraba a una mujer. Había en sus ojos una intensidad que me obligó a bajar los míos, pues no podía sostenerlos sin sonrojarme. En cambio, Julián hallaba excusas más simples. Me solicitaba asistencia con algún libro. Me cuestionaba si era posible que lo acompañara al huerto. Cuando nadie más lo hacía, él me sonreía con gentileza. Pero en sus gestos había un secreto, en su voz una caricia escondida y en sus silencios un mundo que se insinuaba. Era claro que la situación no era normal, que los tres estábamos inmersos en una tensión imperceptible para los demás, pero que nosotros sí sentíamos. Cada día aumentaba más esa tensión. Yo sentía el peso de sus miradas sobre mí durante las comidas en silencio, la mirada ardiente de Ignacio, que estaba lejos, y la mirada tierna de Julián, que estaba cerca. En los rezos en grupo, mientras las voces de las hermanas se unían en cantos, mi piel ardía y mis pensamientos divagaban cuando evocaba la mirada fija de Ignacio desde el altar o el roce fortuito del brazo de Julián contra el mío. Era como vivir en un estado de fiebre permanente, en el que la culpa me acosaba, pero la pasión me impulsaba a guardar el encuentro siguiente. No sabía cómo parar, ni siquiera deseaba hacerlo. En algunas noches me ponía de rodillas durante horas delante del crucifijo, rogando que Dios me liberara de esos sentimientos y golpeándome el pecho. En realidad, no quería que desaparecieran. Una parte de mí, la más honda, se agarraba a esa sensación de estar viva, de percibir el corazón reventar con cada pequeño acto. Era adictivo y no podía dejarlo. Ignacio entró en silencio un día mientras estaba organizando libros en la sacristía. Me asusté al verlo porque estábamos solos.
Se aproximó con lentitud, me observó con esa intensidad que me dejaba sin aliento y me dijo que tenía que cuidarme, que estaba pálida y me notaba fatigada. Sus ojos ardían, aunque su voz era suave. Me apretó la mano con fuerza y, en ese contacto, sentí que el mundo se desvanecía. Solo fue un momento antes de que se fuera, pero me fue suficiente para recordar toda la noche el poder de su piel al contacto con la mía. Julián se acercó a mí con una sonrisa al día siguiente, cuando estaba colaborando en el huerto. Me preguntó si me encontraba bien. Al entregarme unas hierbas, sus dedos hicieron contacto con los míos. No fue un accidente, lo supe porque lo corroboró su mirada. Esa ternura me conmovió y me hizo entender que él también estaba luchando la misma guerra. Me sentía atrapada entre dos fuegos y cada día me quemaba más. Comencé a vivir con temor de que alguien lo descubriera, ya que las miradas se estaban volviendo demasiado evidentes y los gestos demasiado constantes. Una de las hermanas, sumamente estricta, empezó a mirarme con desconfianza. Yo me esforzaba en ocultarlo, pero en el fondo ya no podía esconder lo que sentía. Estaba dividida y desgarrada. Al mismo tiempo, estaba fascinada. Saber que dos hombres tan distintos y tan prohibidos me miraban así tenía un efecto casi embriagador. Era un secreto que me envenenaba y, a la vez, me nutría. La tensión se volvió intolerable con el transcurrir de los días. Un día, mientras estábamos recogiendo cosas en la biblioteca, Ignacio y Julián llegaron juntos. Estando de pie y sosteniendo unos libros, experimenté que sus miradas me atravesaban desde dos direcciones diferentes. El silencio fue abrumador y supe en ese preciso momento que ellos lo sabían también, que la atracción no era de una sola dirección, sino que existía un sentimiento en crecimiento entre los tres de los cuales nadie podía hacerse el desentendido. Creí que las paredes del convento lo oirían porque mi corazón latía con mucha intensidad. Yo me sentí como si estuviera en el centro de una tormenta invisible cuando intercambiaron una rápida mirada. Nada ocurrió en ese momento, pero a partir de entonces todo fue diferente. Ya no era un secreto de miradas solitarias, sino un vínculo compartido, un triángulo de deseo que se intensificaba en silencio. Desde aquel día, cada vez que estaba con uno de ellos, percibía la presencia del otro. Y a pesar de que la culpa me atormentaba, no podía rechazar la emoción de estar involucrado en algo tan poderoso y prohibido. Supe que lo inevitable estaba próximo, que sería cuestión de tiempo para que los tres traspasáramos esa frontera de la cual no habría vuelta atrás. Tengo nítido en la memoria el día que quedamos los tres solos por primera vez. Fue como si todo lo que habíamos reprimido durante semanas se hubiera concentrado en un solo momento. Hasta ese momento, las miradas, los gestos y los silencios habían sido pequeñas chispas que mantenían viva la llama. Sin embargo, esa tarde, el destino nos reunió en un lugar cerrado del que no había salida. Fue en la sala de la biblioteca, un espacio que raramente se utilizaba y que normalmente estaba en completo silencio. La Madre Superiora había ido a ocuparse de algunas visitas. Algunas de las hermanas estaban en la cocina, mientras que otras estaban en el huerto. Me habían enviado a organizar unos libros antiguos y, mientras trataba de simular calma, mi corazón latía con una intensidad incontenible. Ignacio entró justo cuando empezaba. Su presencia llenó el cuarto enseguida. Simplemente se acercó con pasos firmes y me preguntó si requería ayuda. No me saludó como de costumbre. Mi voz vaciló cuando respondí que no era preciso, pero en verdad lo que me hacía falta era el aire. Sentí que su mirada me envolvía y entendí que estar a solas con él ya era un gran peligro. No obstante, antes de que tuviera la oportunidad de decir algo más, la puerta se abrió nuevamente y entró Julián. Tenía unos papeles en la mano y al verme sonreía con esa dulzura capaz de desarmarme. Afirmó que venía a buscar un libro concreto, pero su mirada reveló lo contrario. En ese instante, los tres estábamos en un lugar muy reducido para soportar tanta tensión. Durante algunos segundos que parecieron infinitos, nadie dijo nada. Ignacio estaba a unos pasos de mí, con una postura imponente. Yo estaba de pie junto a una mesa, y Julián se encontraba recostado en el marco de la puerta, con un aplomo que contrastaba con el torbellino de emociones por el cual pasaba.
Tuve la sensación de que el aire se espesaba como si las paredes conocieran lo que estaba pasando. Ignacio fue el primero en interrumpir el silencio. Se acercó un poco más y me preguntó si estaba cansada, si me encontraba bien. Su tono parecía de preocupación, pero en realidad tenía una intención oculta. Julián dejó los documentos sobre la mesa y se aproximó, sonriendo como si intentara apaciguar el entorno. Sin embargo, su proximidad me provocó aún más temblores. La sensación era tan intensa que, entre los dos, me sentía atrapada y apenas podía respirar. No había vocabulario adecuado para describir lo que se experimentaba en ese momento, el calor de sus miradas sobre mí, la electricidad que llenaba el aire. La certeza de que todos éramos conscientes de lo que ocurría, pese a que nadie lo expresara. Yo intentaba conservar la compostura, acordándome de que era una monja y que tenía que mantener la distancia, pero mis manos temblaban. Mi piel estaba ardiente y mi alma se debatía entre el deseo y la culpabilidad. Julián fue el primero que realizó un paso visible. Con un roce que no podía considerarse casual, me quitó suavemente de las manos un libro. Deseaba retirarme, pero Ignacio puso su mano sobre la mesa, tan próxima a la mía que percibí el calor de su piel. Con el corazón desbocado y atrapada entre los dos, me quedé inmóvil. En ese momento, parecía como si una barrera invisible se hubiera derrumbado. Aunque nadie dijo nada, las miradas lo expresaron todo. Ignacio me veía con la intensidad que me devoraba, mientras Julián me contemplaba con dulzura y complicidad. Era como estar en medio de dos fuerzas contrarias que, en vez de cancelarse entre sí, se complementaban. Yo sabía que lo que estaba sucediendo era el comienzo de algo ilegal, algo que podría arruinarnos. Pero al mismo tiempo experimentaba una fascinación que no se podía describir. Soñé con cada uno de ellos por separado, pero nunca pensé que el destino me colocaría entre los dos a la vez. Esa tarde solo ocurrieron esos gestos, pero lo que sucedió fue suficiente para sellar nuestro secreto en común. Cuando salió de la biblioteca, sabía que no había vuelta atrás. Los tres habíamos cruzado una frontera invisible y con el tiempo iríamos más lejos. No pude dormir aquella noche. En mi celda, con la oscuridad como única compañía, rememoraba cada aspecto. La mirada de Ignacio, la caricia delicada de Julián, el sentimiento de estar aprisionada entre dos mundos que se iluminaban simultáneamente. Mis pensamientos eran una combinación de deseo y culpa, de miedo y excitación. Oraba para recibir perdón, pero en el fondo no lo deseaba. Deseaba volver a experimentar ese momento. Deseaba extenderlo. Deseaba rendirme a pesar de saber que era un pecado mortal. El ambiente estaba pesado cuando nos encontramos durante la misa al día siguiente. Cada palabra de Ignacio desde el púlpito evocaba su mirada en la biblioteca. Cada vez que Julián sonreía, sentía de nuevo el roce de sus dedos con los míos. Y a pesar de que nadie más lo sabía, yo sentía que todos podían advertirlo en mis ojos, en mi respiración entrecortada y en mi falta de concentración. Durante varias semanas, el convento fue testigo de un triángulo en silencio. Nos cruzábamos en los pasillos con gestos delicados que solamente nosotros comprendíamos. Durante las oraciones, nos mirábamos a los ojos como si pudiéramos oír, en medio de los cánticos, el latido conjunto de nuestros corazones. Era un secreto que se desarrollaba en la oscuridad, nutrido por la tensión y por el convencimiento de que lo inevitable sucedería, tarde o temprano. Yo me debatía entre la necesidad de sentirme viva y ser fiel a mis votos. La decisión se tornaba cada vez más imposible, ya que cuanto más intentaba resistirme, más me convencía de que no quería escapar. Lo que estaba prohibido me atraía con una fuerza que ninguna oración era capaz de extinguir. Y así, sin que me diera cuenta, comencé a andar hacia la noche que lo transformaría todo, la noche en que los tres dejaríamos de pretender y nos rendiríamos por completo al mismo tiempo. La revelación, que transformó totalmente mi perspectiva acerca de lo que estaba sucediendo, llegó de la manera más inesperada.
Hasta entonces, había pensado que estaba en medio de dos hombres que me deseaban de distintas formas en un juego silencioso donde yo era la mujer que debía escoger o ser seleccionada. Pero lo que hallé me dejó sin respiración y me hizo entender que la historia era más intrincada de lo que jamás habría pensado. Un día de tarde, me mandaron a la sacristía para disponer unos elementos litúrgicos. El convento estaba callado y yo laboraba distraída, como siempre, pensando en Julián Ignacio, en sus ojos y en el triángulo invisible que nos unía. De repente, oí voces provenientes del pasillo al lado. Reconocí sus tonos de inmediato. Era Julián con su voz más suave e Ignacio con su tono grave. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado, ya que no era habitual oírlos platicar a solas de un modo tan cercano y bajo. Me acerqué un poco, tratando de no hacer ruido, y me quedé temblando con lo que escuché. Ignacio le decía a Julián que ya no podía continuar simulando, que lo que los tres sentían era demasiado intenso y que ocultarlo solo intensificaba el sufrimiento. Julián, en vez de contradecirlo, contestó que él también lo sabía y que había estado batallando durante mucho tiempo contra el anhelo de acercarse más a mí y a él. En aquel instante, experimenté que el piso se abría bajo mis pies. No solo estaban admitiendo lo que me sucedía, sino también lo que había entre ellos. Ignacio se refirió a la atracción que no podía contener, a la necesidad de dejar de vivir en hipocresía. Y Julián admitió que había considerado una forma diferente de afrontar la circunstancia. No como competidores, sino como colegas, compartiendo lo que la vida les había presentado. Apenas tenía capacidad para respirar. Era demasiado para procesar. Hasta ese momento pensé que ellos se pelearían por mi cariño y que yo estaba en medio de una lucha silenciosa. Pero lo que sucedía era diferente. Ellos estaban también unidos en secreto y lo que nos rodeaba no era una batalla, sino un pacto silencioso que nos atrajo hacia la misma dirección. Salí de allí sin que me viesen, con las piernas temblorosas y la mente abrumada. No pude dormir aquella noche. Mis pensamientos eran un caos. ¿De qué forma era posible que también se desearan mutuamente? ¿Cómo era posible que, en vez de rechazar esa idea, sintiera una rara fascinación? Me atormentaba la idea de que todo era todavía más prohibido de lo que pensaba, pero a la vez me invadía una emoción novedosa. Era como si, de repente, hubiera hallado una verdad escondida, un vínculo más profundo que iba más allá de lo que pensaba. Los días posteriores fueron distintos. Cuando estaba con Julián e Ignacio, sus gestos eran aún más cómplices. Observaba cómo se cruzaban sus miradas cuando yo estaba allí. Como había un entendimiento oculto entre ellos que me daba la sensación de ser parte de algo que no lograba entender por completo, pero que me atraía con una fuerza magnética. Deseaba resistirme, quería persuadirme de que todo era demasiado arriesgado y oscuro, pero en el fondo de mi alma había una voz que me decía que no escapara, que lo que estaba a punto de pasar sería singular y irrepetible, un hecho que dejaría una huella indeleble en mi vida. Y así fue como un día, los tres nos quedamos solos de nuevo. Pero esta vez nada fue igual. Se trataba de una de las habitaciones más alejadas del convento, en la que rara vez se hacía uso. Al principio hubo silencio, miradas que se evitaban y respiraciones contenidas, hasta que Ignacio, con su voz profunda característica, afirmó que ya no podía seguir engañándose. Julián asentía y se me acercaba. Ignacio hizo lo mismo del otro lado, en ese momento, mientras me tomaba de la mano con ternura. Sentí sus manos sobre las mías, sus miradas fijas en mí, y entendí que lo que estaba por suceder era la realización de algo que se había desarrollado en secreto durante meses. No eran competidores, no estaban disputándose por mí, estaban dispuestos a compartir conmigo y entre ellos lo que sentían. En vez de escandalizarme, esa revelación me sumergió en un torbellino de sentimientos. Sentí que me deseaban de una forma que nunca había concebido. Me sentí como si fuera parte de algo que me atraía, pero que estaba prohibido. Nunca antes me había sentido tan viva. La emoción de estar cruzando todas las fronteras posibles se combinaba con el temor a ser descubiertos.
Era consciente de que, si alguien entraba en ese instante, el escándalo sería tan inmenso que ninguno de nosotros tendría la posibilidad de volver a mirar al frente en público. Y, no obstante, nada de eso tenía importancia. Estábamos allí juntos, unidos por un secreto que nos devoraba y nos elevaba simultáneamente. Esa tarde no nos entregamos por completo, pero lo que ocurrió bastó para sellar un pacto implícito. Nos observamos como cómplices, tres almas atrapadas en una misma llama, y entendimos que eventualmente daríamos el siguiente paso. Mi cuerpo todavía temblaba cuando volví a mi celda. Rezagaba de forma automática, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Cautivos en la memoria de esas miradas, esas manos y esa percepción de estar inmersos en algo que nadie más podría comprender. No había vuelta atrás. Lo que había empezado como un juego de miradas y silencios se había convertido en un triángulo insostenible. Y la línea que nos alejaba del pecado absoluto estaba a punto de desaparecer para siempre. La noche en la que por fin cruzamos la línea llegó de repente, como si el destino hubiera determinado que ya no era posible continuar resistiendo. Durante semanas habíamos estado sumidos en un silencio lleno de gestos, caricias y miradas que comunicaban más que las palabras. La tensión se incrementaba con cada encuentro. Cuando nos encontrábamos en un pasillo o una habitación, tenía la impresión de que el ambiente se tornaba más denso, como si todo el convento supiera lo que estaba sucediendo, a pesar de que nadie lo expresara en voz alta. Yo había intentado engañarme, creyendo que todavía podía dar marcha atrás, que tal vez era posible cortar todo de raíz y volver a la obediencia, pero en el fondo sabía que no tenía sentido. El deseo me había apresado en exceso y lo prohibido ejercía sobre mí una fuerza ineludible. El convento estaba silencioso esa noche, con el objetivo de contribuir a una misión. Algunas hermanas habían hecho un viaje. El entorno era más pacífico de lo que solía ser, mientras que otras se estaban recuperando de enfermedades. Ignacio y Julián me buscaron para que revisáramos unos documentos en una sala poco utilizada. Acepté, a pesar de que mi corazón latía con una fuerza tal que me costaba respirar. Consciente de que lo que estaba a punto de pasar podía transformar mi vida para siempre, caminé hacia el lugar con pasos vacilantes. Ellos ya se hallaban ahí cuando llegué. Julián, con su sonrisa dulce, me acogió como si quisiera apaciguarme. Ignacio, con su mirada ardiente y su porte solemne, me miraba en silencio. Me sentía a la vez atrapada y liberada por la combinación de ambos, que era demasiado poderosa. Nos mantuvimos en pie durante unos segundos. Nadie se atrevería a hablar, como si las palabras fueran prescindibles. El silencio lo expresaba todo. Ignacio se acercó con la firmeza que siempre lo caracterizaba, dando el primer paso. Me miró a los ojos como si necesitara una confirmación final y me tomó de la mano con fuerza. No desvié la vista y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Julián vino desde el otro lado y me tomó la otra mano con ternura. Sentí que entre los dos me rodeaban. Me sentí como si me hubieran puesto en el centro de un círculo invisible, uno constituido por la complicidad y el deseo. No fue necesario el uso de palabras. Con su ternura, Julián, y con su intensidad, Ignacio, empezaron a acercarse más y a derribar gradualmente los obstáculos que durante tanto tiempo nos habían mantenido separados. Cerré mis ojos durante un instante y experimenté la sensación de que el tiempo se paraba. Era como si, en ese momento, solo estuviéramos nosotros tres y el mundo entero hubiese desaparecido. No relataré con minuciosidad lo que pasó después, ya que lo relevante no es lo material, sino lo que experimentamos en el alma. Fue una entrega absoluta, un instante en el que los tres dejamos de pretender y nos aceptamos como seres humanos vulnerables, llenos de deseos, incapaces de continuar ocultando aquello que nos devoraba. Se sintió ternura y fuego. Hubo tanto miedo como valentía. Sentí una calidez humana que me hizo sentir más viva que nunca. Nunca había vivido una experiencia semejante. Mi cuerpo tiembla y mi corazón late con tanta fuerza como nunca antes. Estaba prohibido. Lo sabía, pero al mismo tiempo era ineludible. Lo que experimentábamos no era simplemente un pecado, sino una tormenta que nos arrastraba inevitablemente.
Lo que más me asombraba en aquel instante era la manera en que ellos se miraban mutuamente, la complicidad entre ellos, como si hubieran acordado que lo nuestro no era una competencia, sino un pacto. No existían la competitividad ni los celos. Existía una revelación compartida, un secreto que nos vinculaba a los tres. Fue como si el ardor de Ignacio y la dulzura de Julián se hubieran fusionado para cubrirme por entero. Cuando todo terminó, quedamos callados y con la respiración entrecortada, sabiendo que habíamos cruzado el límite que tanto tiempo habíamos temido. Como si cada uno de ellos necesitara procesar lo que había sucedido, nadie habló durante varios minutos. Por último, Julián tomó la palabra y expresó que lo que habíamos experimentado no podía ocurrir con frecuencia, que teníamos que ser precavidos porque el riesgo era inmenso. Ignacio asintió, pero en su mirada se podía apreciar un destello que demostraba que no se sentía arrepentido por nada. No tenía idea de qué responder. La culpa y la felicidad, el miedo y la plenitud lo tenían con el corazón roto. Una parte de mí quería llorar, otra parte deseaba reír y otra simplemente permanecer para siempre en ese momento. Cuando volví a mi celda aquella madrugada, mis piernas casi no me sostenían. Intenté orar arrodillándome ante el crucifijo, pero no podía pronunciar las palabras. Solo era capaz de cerrar los ojos y recordar cada mirada, cada gesto y cada sensación de aquella entrega prohibida. Era consciente de que había pecado y traicionado mis votos, pero también era consciente de que había hallado una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Me di cuenta esa noche de que, a pesar de que las paredes del convento eran de piedra, dentro nuestro existían pasiones que podrían desmoronar cualquier estructura. Fue un secreto que no pude revelarle a nadie, una memoria que me dejó huella para toda la vida y que, aunque me provocaba culpa, además me brindaba una sensación de vivir como nunca antes había sentido. Fue esa noche cuando lo que estaba prohibido se hizo realidad y a pesar de que el precio sería elevado, nada podría borrar lo que los tres experimentamos en aquel cuarto callado del convento. A partir de esa noche, el convento ya no fue lo mismo para mí. Los corredores de piedra, las campanas que sonaban cada hora, las oraciones repetidas una y otra vez, todo parecía haberse transformado por el peso del secreto que cargaba en el alma. Con el hábito impecable y la cara serena, yo andaba entre las otras hermanas. Sin embargo, dentro de mí había un fuego que no lograba extinguir. Había cruzado una frontera que nunca creí que cruzaría y además lo había hecho con 2 sacerdotes juntos. Cada vez que me arrodillaba ante el altar, la culpa me consumía. Repetía las plegarias con los labios, pero mi mente estaba en otro sitio, rememorando el contacto de aquellas manos que me habían tocado, las miradas que me habían desnudado y el pacto mudo que habíamos acordado aquella noche. Cuando observaba a Ignacio en el púlpito con su voz grave y solemne, sentía que sus palabras eran una contradicción viva. Predicaba la pureza mientras me miraba con los mismos ojos con los que secretamente me había consumido. Y cada vez que observaba a Julián sonreír con dulzura a los feligreses, me estremecí al recordar lo tierno que había sido cuando me acarició, como si existieran 2 versiones de cada uno, la pública, que era intocable, y la secreta, que solo yo sabía. Ese doble rostro me atormentaba y, a la vez, me atraía aún más. Vivíamos en un triángulo insostenible, pero ninguno de los tres se atrevía a romperlo. En cambio, continuábamos buscándonos en silencio, como si cada mirada fuera un recordatorio de que lo que habíamos hecho no había sido un error, sino una necesidad que eventualmente iba a repetirse. Y se repitió, aunque siempre con temor, con el riesgo de ser descubiertos cada vez. El convento se volvió un escenario de tensiones ocultas. En las comidas, yo podía percibir sus miradas enfocadas en mí. Una proveniente de la seriedad de Ignacio y otra de la dulzura de Julián. Cuando todas las hermanas se arrodillaban, durante las oraciones comunitarias, yo experimentaba un roce accidente de sus brazos. Ese contacto mínimo me hacía temblar más que cualquier sermón. Era como si llevásemos una vida paralela entre los mismos muros, una vida compuesta por pequeños gestos que no significaban nada para los otros, pero que para nosotros constituían un lenguaje oculto.
A medida que pasaba el tiempo, la culpa empezó a consumir mi energía. Hubo noches en las que, suplicándole a Dios que me diera fuerzas para apartarme y pidiéndole perdón, lloraba con desconsuelo. Sin embargo, al día siguiente, una simple mirada bastaba para derribar toda mi resistencia. Me sentía atrapada en un círculo vicioso del que no lograba escapar. Una parte de mí quería escapar, pero otra parte anhelaba quedarse allí para siempre, a pesar de que sabía que no era posible. El temor permanente a ser hallados era lo más doloroso. Era consciente de que una palabra inapropiada, un gesto prolongado o cualquier descuido podían levantar sospechas en alguien. Y efectivamente, algunas hermanas empezaron a mirarme con desconfianza. Oía murmullos detrás de mí, comentarios encubiertos sobre lo fundamental que es la pureza y la obediencia. Yo pretendía no huir, pero cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Vivía angustiado, a la espera de que el escándalo nos arruinara y todo se supiera. Y no obstante el miedo, había en mí una suerte de adicción a esa vida secreta. Cada vez que nos encontrábamos con ellos, era un bálsamo y un tormento simultáneamente. Me hacían sentir viva, deseada y amada de una manera que nunca había pensado. Sin embargo, también me recordaban que estaba condenada. Era como tomar agua de una fuente prohibida. Mitiga la sed, pero envenena el espíritu. Mi rostro se volvió más pálido, empecé a enfermarme y a perder peso, y algunas hermanas comenzaron a indagar si me encontraba bien. Yo decía que eran los ayunos que estaban fortaleciendo mi espíritu. Sin embargo, lo cierto es que mi espíritu se estaba desmoronando. No podía soportar más ese secreto sin romperme. Ignacio me decía que tenía que ser fuerte, que nuestro amor era más grande que cualquier norma humana y que Dios lo comprendería. En cambio, Julián me decía que necesitábamos ser cautelosos, que debíamos protegernos y que no podíamos tomar riesgos excesivos. Me partía aún más esa diferencia entre ellos, pues tenía la sensación de estar en medio de dos caminos. La dulce prudencia de Julián y la pasión desbordante de Ignacio. Y no tenía idea de cuál escoger, ya que en realidad deseaba los dos. Ese fue mi mayor tormento, entender que mi corazón estaba dividido, que amaba de manera diferente a los dos y que esa división me estaba arruinando. El secreto se tornó intolerable. El convento ya no era un sitio para orar, sino un escenario de engaños. La campana que llamaba a misa me hacía sentir como si estuviera en un juicio, ya que no podía ver el altar sin recordar lo que había hecho. Cuando rezaba el rosario, mis labios articulaban las palabras, pero mi mente se encontraba inmersa en memorias que no debía tener. Me cuestionaba cuánto tiempo me quedaba antes de que todo se derrumbara. Era consciente de que, en algún momento, tendría que decidir entre continuar con esa mentira o romper con todo. Sin embargo, romper significaba dejar no solo a ellos, sino también la vida religiosa, afrontar la vergüenza, el escándalo y la condena de todos. Y no sabía si contaba con la fuerza necesaria. No obstante, en lo más profundo de mi ser, una voz me decía que no podía seguir adelante, que el costo era excesivo y que todo mi ser estaba arriesgado. Esa voz se fue intensificando hasta hacerse insoportable. Y supe que el momento de la ruptura estaba por llegar. Aún hoy, tantos años después, tiemblo al recordar esos días. Es como si mi memoria hubiera almacenado cada pormenor en un cofre cerrado. Y ahora, al abrirlo, las imágenes me impactan con la misma intensidad que antes. Ya no soy la misma joven que, con la inocente esperanza de consagrar su vida a Dios, un día entró al convento. Esa chica falleció el día en que se entregó a dos sacerdotes simultáneamente y entendió que ni las reglas más severas ni los muros más altos pueden contener la fuerza de la pasión humana. Poco después de aquella tormenta secreta, abandoné el convento. No lo hice de forma escandalosa. No se produjeron denuncias ni confesiones públicas. Solo mencioné que ya no sentía vocación. Fue una mentira de piedad para salvaguardar a todos, pero principalmente para protegerme a mí misma. La verdad era demasiado riesgosa, demasiado provocadora para ser expresada. ¿Cómo decir que había querido a dos hombres que simbolizaban la santidad y que lo había hecho simultáneamente? No lo habría creído nadie. Y si hubieran tenido fe en eso, me habrían condenado sin ninguna compasión.
Por lo tanto, me quedé callado, tomé mis escasas pertenencias, salí por la puerta principal y jamás volví a ver hacia atrás. Con libertad y miedo al mismo tiempo, el mundo exterior me acogió. Al principio, me sentía desorientada y perdida, como un ave que ha vivido toda su vida en una jaula y de pronto no sabe cómo lidiar con todo ese espacio. Pasé muchas noches llorando, cuestionándome si había hecho lo correcto, si Dios me había dejado o si yo lo había dejado a Él. Pero con el correr del tiempo comprendí que mi fe no estaba muerta, sino transformada, que Dios no me había abandonado, sino que simplemente me había enseñado que, a pesar de mi debilidad, aún era digna de amor. Durante años, el peso de ese secreto me acompañó. Nunca se lo conté a nadie, ni a las personas más próximas que conocí después. Cuando me cuestionaban sobre los motivos de mi salida del convento, respondía eludiendo la pregunta, diciendo que no me adaptaba, que había encontrado otra vocación o que sentía que no era mi camino. Cada noche, aunque nadie lo sospechaba, la verdad permanecía en mi mente. Era como una llaga que nunca sanaba del todo. Existían noches en las que despertaba con el recuerdo de los ojos y las voces de Julián Ignacio, así como del fervor con el que me envolvieron aquel prohibido día. Me cuestionaba qué habría pasado con ellos. Me enteré por rumores de que Ignacio fue enviado a otra parroquia y continuó siendo un hombre respetado por su comunidad. Oí de Julián, que se enfermó años después y falleció a una edad temprana. Nunca verifiqué nada, nunca los busqué porque era consciente de que abrir esa puerta me causaría mucho dolor. Opté por quedarme con los recuerdos, con la seguridad de que lo que vivimos fue auténtico, aunque no pudiera perdurar. Hubo tiempos en los que me atormentaba pensar que todo había sido un pecado sin redención, pero con el tiempo aprendí a verlo de otra manera. Comprendí que lo que sentí fue humano, que mi corazón no había cometido un pecado al amar, a pesar de que mis acciones hubieran contradicho las normas. Comprendí que, incluso lo prohibido puede aportar lecciones, que los tropiezos son parte de la vida, y que nadie es tan puro como parece, ni tan impuro como para no ser digno de perdón. Desde aquel entonces han pasado muchos años. Amé, padecí, cometí errores y volví a empezar, pero jamás volví a experimentar algo tan profundo como lo que sentí en aquel convento. Es como si esa experiencia hubiera dejado una huella permanente en mi piel y mi alma. En ocasiones me cuestiono si hubiera sido más feliz sin haberlo experimentado, si habría optado por vivir en la ignorancia de lo que es anhelar y ser anhelada. Sin embargo, inmediatamente me contesto que no, ya que a pesar de que dolió y de que me dejó marcas, también me enseñó a conocerme a mí misma y a identificar mis debilidades y mi fortaleza. Me mostró que, aun en el pecado, existe una verdad capaz de transformarnos. Hoy, al relatarlo, no lo hago para causar escándalo ni para enaltecer mis acciones. Lo hago porque tengo que quitarme de encima una carga que me ha acompañado durante toda mi vida. Lo hago porque tengo la certeza de que hay personas que oirán esta historia y se verán reflejadas en ella, porque todos nos hemos topado con lo prohibido, con aquello que nos atrae a la vez que nos arruina. Mi historia no es distinta, solo más oculta. Y al final, lo único que quiero dejar claro es que no somos ángeles ni demonios. Como seres humanos, somos vulnerables, con la capacidad de amar y de caer, así como de errar y levantarnos. Ese triángulo prohibido me sacó de la vida religiosa, pero a la vez me enseñó que estaba viva, que poseía un corazón que latía más allá de las paredes de piedra. Y pese a que soporté la vergüenza y la culpa durante décadas, hoy tengo la capacidad de mirarlo de frente y afirmar que, en medio del pecado, también hubo belleza, porque existió ternura, complicidad y una entrega sincera, aunque estuviera prohibida. Nadie podrá quitarme eso nunca. Si has escuchado mi relato hasta el final, no lo consideres únicamente un escándalo. También es una enseñanza, porque lo que experimenté me demostró que lo que está prohibido puede ser dulce, pero también arrasador, que el deseo puede construir y destruir, y que, al final, no es importante aparentar pureza, sino aprender de nuestros fracasos. Caí muy profundo, pero también aprendí a ponerme de pie, y aunque nunca volví a ser la misma, hoy al revelar este secreto, siento que finalmente mi alma se relaja,